Hola, ¿qué tal? Soy Servando Montes y les doy la más cordial bienvenida al podcast Lenguaje Oral y Escrito, un proyecto pensado para docentes en servicio y en formación, aunque programas como este y los demás que integran el mismo tema pueden ser de gran utilidad para padres de familia y público en general, así que los invito a escuchar y compartir. Hoy quiero empezar agradeciendo a quienes se han tomado unos minutos de su valioso tiempo para escuchar los episodios que integran esta serie. Hasta este momento los dos que ya les he compartido sobre cómo promover el gusto por la lectura en los niños. Primero de 0 a 3 años, después de 4 a 6, hoy con sugerencias para los niños de 7 a 9 y el siguiente con el mismo tema pero para niños de 10 a 12 años. Pero de manera muy especial agradezco para todos los que además de escuchar y compartir han tenido bien realizar alguna sugerencia para futuros temas. Va para ustedes este episodio. Pues bien, el tema de hoy, cómo promover el gusto por la lectura en niños de 7 a 9 años. En la preparación, déjenme decirles que hice uso de mi experiencia de varios años como docente de educación primaria y otros tantos ya como asesor de lenguaje oral y escrito. Repasé también algunos libros básicos sobre el tema que ya les estaré mencionando, pero de verdad, créanme que las 5 sugerencias que les diré han sido aplicadas por su servidor, así como compartidas con docentes que las han juzgado como útiles. Así que ténganles un poquito de fe y aplíquenlas con los niños, con alumnos, hijos, sobrinos, con quienes estén ustedes en comunicación y verán cómo en poco tiempo descubrirán que son oportunas, muy oportunas. Y ya que mencioné algunos libros, quiero recordar la famosa obra de Dorothy Cowan, Cómo aprenden los niños, porque en ese libro, por aquí tengo mis notas, en este libro nos recuerda cosas muy interesantes sobre los niños de 7 años. Escuchen. Según la sabiduría popular, en la medicina, en la enseñanza moral y religiosa, así como en la educación, siempre se ha convenido en que los 7 años marcan un punto de cambio en la vida del niño. Lo que es a los 7 lo será a los 70. Las personalidades ya están claramente definidas en áreas de constancia, como el ritmo al cual el niño hace las cosas y su temperamento. Es decir, ven ustedes qué momento tan interesante en la vida de una persona puede representar el periodo sobre el cual hablaré el día de hoy. Luego, la autora habla del paso por esta edad, por estos años intermedios de la infancia, acerca de la transición que tienen en la influencia de los padres hacia la influencia de los amigos, y dice lo siguiente, escuchen. Al mismo tiempo, los años intermedios son años en que se forma el carácter y se consolidan los rasgos de personalidad, años en que hay un gran interés por aprender, una enorme curiosidad y un enorme impulso hacia la aventura independiente. Época en que sus propios intereses y participaciones son mucho más apasionantes para ellos que nada que sus padres puedan sentir o decir. Es decir, nos habla de la sensación del yo puedo hacerlo. Aún son niños, claro está, pero en esta edad empieza ya la búsqueda de individualismo, de intimidad, de autonomía. Sabemos que no pueden, obviamente a esa edad, llevar una vida independiente, pero hay que colaborar con su búsqueda en ciertos aspectos. Así que aquí están las 5 sugerencias para promover la lectura en los niños, el gusto por la lectura en los niños de 7 a 9 años. La primera es fomentar la autonomía de los niños en sus gustos hacia la lectura. Esto será más sencillo con los niños que llegan a los 7 años teniendo antecedentes en la promoción de la lectura por parte de familiares y maestros, pero incluso para los que no han tenido este acompañamiento aplica la misma sugerencia, repito. Fomentar y permitir la autonomía de los niños sobre sus preferencias lectoras. Les voy a dar un ejemplo con una pregunta que genera todavía cierto debate. ¿Es conveniente que los niños lean lo que ellos elijan, aun si esos textos no son sugeridos por padres y maestros? Yo creo firmemente que la respuesta es sí. Les pongo como muestra a los niños que empiezan leyendo historietas o cómics, pese a que algunos adultos lleguen a considerarlas como lecturas menores. La razón es eso que les leí antes de Dorothy Cowan, esa búsqueda de libertad, de definición de intereses propios. Así que si los niños eligen historietas, déjenlos. No tengan miedo, les aseguro que no por eso quedará en ese tipo de lecturas toda la vida. A otros podrá parecerles un temor infundado, pero créanme, existe. Todo es cuestión de transición. Yo mismo, aunque no lo crean, me recuerdo a esa edad leyendo la historieta de un personaje famoso que me gustaba mucho, que muchos creen que es mexicano, pero que es chileno, Condorito. Pero también me gustaban mucho los cómics de superhéroes, de Spider-Man. E incluso me gustaba una historieta que todavía en los años 90 y hasta poco antes del año 2000 fue exitosa en México.
Las aventuras de Capulina. No me da pena reconocerlo, y claro, no me quedé solo con ese tipo de textos. Así que lo mismo pasará con los niños de hoy. Recuerdo de hecho hace 1 o 2 años que me ocurrió algo, una anécdota. Estaba yo en el centro de la ciudad, donde me encontré a mi cuñada y mi sobrino, que por ese tiempo tendría 8 o 9 años, platicándome que habían recorrido todas las librerías de la ciudad hasta que finalmente encontraron los libros derivados de una serie de televisión, esa que a algunos niños todavía les gusta mucho, los diarios de Gravity Falls. Así que ya lo saben, hay que respetar la libertad, la autonomía de los niños, hay que fomentarla. La segunda sugerencia, como lo he venido advirtiendo en estos episodios, debe estar presente en todas las edades, y es ser un ejemplo para ellos. A esta edad, sin embargo, se aplican otros sentidos. El primero de ellos, señalado por Felipe Garrido en su libro Para leerte mejor, donde recuerda que una persona que no lea difícilmente podrá aprender nada sobre la lectura. La invitación entonces es leer y ser un ejemplo para los niños, demostrarles que la lectura es una actividad habitual, pero también mostrarles cómo lee una persona. Y no me refiero nada más a hacerlo en forma correcta, con fluidez, precisión en las palabras, respetando los signos de puntuación y dando una entonación correcta. No, yo voy mucho más allá. Hablo de ejemplificar cómo lee de manera cotidiana una persona, es decir, para ocupar sus tiempos de ocio, para acompañarse en los viajes, para recrearse, para aprender, investigar, para compartir, disfrutar o cualquiera de los propósitos comunicativos por los que una persona lea. Del mismo modo, en la escuela, los maestros deben ser modelos lectores para sus alumnos, solo que aquí el ejemplo es doble. Porque según escribe Delia Lerner en su libro Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario, cada situación de la lectura responde a 2 propósitos en el aula. Uno didáctico, que se refiere a enseñar ciertos contenidos constitutivos de la práctica social de la lectura para que el alumno pueda utilizarlas en el futuro, en situaciones que obviamente van más allá de la escuela. Y un segundo propósito relevante para cada niño, un propósito comunicativo. Es decir, y para no confundir a los que no son maestros ni normalistas, lo que se lee en la escuela es útil porque de ello se aprenden conocimientos nuevos. Sí, pero también porque sirve para algo. Aclarar, divertir, investigar, en fin, depende de la perspectiva de quien lea. Incluso del tiempo, porque a veces un mismo texto te puede servir para informarte y después te puede servir para divertir o para compartir. Y claro que tanto para uno y otro propósito aplican la exposición de las estrategias de lectura que se usen para que sean transmitidas de lector a lector, es decir, lo que a cada quien funcione. Igual y algún día les hablo un poco más acerca de esto último. La tercera sugerencia es muy fácil de entender, es hacer de la lectura algo atractivo. Les recuerdo que la otra oferta son la televisión, el internet, los videojuegos, por nombrar algunas. Así que hay que ser inteligentes al momento de presentar la lectura. Y que quede claro que no hablo de competir con lo demás denostándolo. Lo que debemos hacer es presentar la lectura de una forma divertida. ¿Y cómo se presenta la lectura de una forma divertida? La respuesta es con ingenio y observando lo que llama la atención de cada niño. Por ejemplo, hay quien habla de leer en espacios creativos como el parque, durante las excursiones, o en su escondite o rincón preferido de la casa, del patio. Y en la escuela de crear el recreo lector o con lecturas dramatizadas, invitando a los padres, ofreciendo sesiones de lectura y actividades similares. Pero yo, además de dar el visto bueno a lo anterior, propongo 2 estrategias sencillas. La primera es proponer algunos textos creados específicamente para los niños y presentarlos con una modalidad de lectura que a esa edad les gusta mucho, lo tengo comprobado. Es la lectura en episodios. Como saben, esta consiste en leerles en voz alta una parte del texto, de la mejor manera posible, claro, y detenernos al final ya sea de un capítulo o parte del texto que tenga mucha emoción y continuarla después, es decir, dejarlos en suspenso. Esta causa tan buenos resultados en mi experiencia que los niños esperan con ansias que llegue el siguiente día y hora en que se les presentará la continuación del libro. Así se puede además leer libros extensos. La segunda estrategia, que también tiene que ver con hacer de la lectura algo divertido, es mostrarles a los pequeños todos los formatos y tipos de texto posibles. De los tipos de texto me refiero no solo a textos literarios, que en ocasiones es casi lo único que se lee en la escuela y que no es del todo sano,
sino además a textos informativos sobre esos temas que a ellos les agradan, los humorísticos que les arranquen una sonrisa, que despierten su imaginación, los textos que alimenten su creatividad y, ¿por qué no?, y pasando a los formatos, que lean libros tradicionales, sí, pero que lean también libros tridimensionales, desplegables, pop-up, fichas de ingenio, libros de arte, que los conozcan. E incluso, y dejando el papel y tinta impresa de lado, que lean ya desde esta edad en libros interactivos que, además de atractivos por sus múltiples posibilidades, encarnan cada vez más esa armonía con el mundo digital que ofrecen los celulares, laptops, tablets, Kindles y todo tipo de lectores electrónicos, que se convierten poco a poco en una opción natural para los nativos digitales. Por cierto, y hablando de esta lectura que también existe en versiones gratuitas, los invito otra vez a explorar la Biblioteca Infantil y Juvenil de la Secretaría de Educación Pública, que se llama Tripulantes de la Lectura. Déjenme ver, por acá tengo el sitio, es www.tripulantes.cep.gov.mx. Pero si prefieren, simplemente búsquenla así, Tripulantes de la Lectura, que fue el regalo de la SEP con motivo del Día del Niño del 2020. La cuarta estrategia es facilitar las condiciones para que los niños de 7 a 9 años sigan siendo o se conviertan en lectores. Suena muy simple, pero para lograrla hay que invertir mucho, sobre todo en paciencia y constancia en la búsqueda de los tiempos y momentos adecuados. Lo digo porque esos hogares, esas escuelas, salones en que se lee a diario tienen muchas más posibilidades de formar lectores que en los lugares en que no se lee o que se lee pero solo en ocasiones especiales. Esto último implica poner a la lectura en un pedestal que, aunque tal vez lo merezca, le causará más daños que beneficios a la formación de lectores, créanme. No hay como dejarla como una actividad cotidiana. Así que si usted es padre o familiar, apague la televisión e invite a cada integrante de la familia a sentarse a leer, que haya un espacio, un tiempo para ello. En cambio, si es maestro, convierta la lectura en la mejor forma de iniciar el día, o de recibirlos después del recreo o de la clase de educación física, e incluso de despedirlos antes de que se vayan a sus hogares. Sirve que así van con la idea de platicar con otras personas acerca de lo que se les leyó. Además, maestros, habiliten la biblioteca de aula, llévenlos a la biblioteca escolar si es que existe, y si no la hay, promueva su instalación. Invite a los niños a que donen, integren, presten libros para las bibliotecas de la escuela. Pero sean conscientes, ante todo sean conscientes que un día, una semana, un mes o todo un ciclo escolar que no se lee es un tiempo valioso desaprovechado respecto a la oportunidad de convertir a los niños en lectores frecuentes, de darles las condiciones. Y recuerden, no siempre hay por qué gastar, o mejor dicho, por qué invertir, porque para eso están, por ejemplo, las bibliotecas escolares, pero también las bibliotecas públicas, las salas de lectura, los sitios de internet de lectura gratuitos, y también hay editoriales que publican excelentes títulos a precios casi simbólicos. Si no los conocen, por ejemplo, les recomiendo la serie Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica, cuyos libros tienen costos que oscilan entre los 9 y los 20 pesos. Para que así, si no se lee, sea porque de plano no se quiere, pero no porque los libros sean inaccesibles para la población. Y finalmente, la quinta sugerencia es sobre algunos libros para esa edad. La recomendación inicia por recordarles que busquen y prefieran esos temas, títulos, autores que a los niños les gusten. Pero si los niños tampoco lo saben o quieren propuestas, les sugiero entonces que piensen en textos como los que se muestran en la biblioteca digital de la Secretaría que les acabo de mencionar. En ese sitio nos recuerdan que en esta edad los niños gustan de libros de aventuras, de viajes, de misterio, de terror, de mitos, de leyendas. Y en los libros que les ayudan a saciar la búsqueda de entender cómo funcionan las cosas y cómo es el medio en que se desenvuelven. Pero si lo que quieren es anotar títulos, les voy a dar algunos. Aquí van. El higo más dulce, Animales fantásticos y más leyendas, Matilda, El curioso caso de Benjamin Button o Benjamin Button, La peor señora del mundo, Las aventuras de Hércules, El cuerpo humano, El rey mocho, Francisca y la muerte y otros teatrocuentos, o incluso uno que hace unos días pude ojear en un centro comercial pero se me olvidó comprarlo al final, y se llama 500 preguntas y respuestas sobre dinosaurios. Me llamó mucho la atención.
Todos estos libros que les mencioné, a excepción del último, los pueden encontrar casi seguro en las bibliotecas escolares, en las bibliotecas públicas y para su compra casi en cualquier librería. Pero ¿saben qué? Los invito a que ustedes mismos recuerden los textos que hayan leído y que les gustaron, que los crean adecuados para esa edad, o mejor aún, recordar los títulos que ya hayan comprobado como interesantes para los niños de la edad, para que después los compartan, los escriban en el espacio correspondiente para este episodio dentro del sitio www.lenguajeoralyescrito.com. Ojalá que se animen. Y hasta aquí termino las sugerencias, los invito como siempre a que las apliquen. Y recuerden, espero esos títulos de los libros, pero también sus comentarios, sus dudas, sus valoraciones, sus sugerencias. Por ahora fue todo. Soy Servando Montes y los invito a que escuchen, descarguen y compartan este y futuros programas del podcast Lenguaje Oral y Escrito a través de las diferentes plataformas en que se encuentra, como Spotify, eBooks, Google Podcast y Apple Podcast.